Viernes, 16 de agosto de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9287. Tipo, jurisprudencia. Suplencia de la queja deficiente en materia agraria. Procede a favor de los posesionarios de tierras ejidales, artículo 79, fracción 4, inciso B, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si en juicios de amparo en materia agraria se debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los posesionarios de tierras ejidales. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la suplencia de la queja deficiente establecida en el artículo 79, fracción 4, inciso B, de la Ley de Amparo, es extensiva a favor de los posesionarios de tierras ejidales cuando se afecten sus derechos agrarios. Justificación. Los posesionarios de tierras ejidales son sujetos de derecho agrario reconocidos plenamente en la ley, a quienes se les confieren ciertos derechos frente a los ejidos en función de la naturaleza de su posesión y se les garantiza la posibilidad de que puedan convertirse en ejidatarios. Resultaría discriminatorio y contrario al principio de igualdad que la legislación agraria les reconociera derechos y, pese a ello, no contarán con las mismas garantías que para su protección gozan los demás sujetos cuya condición jurídica es regulada por diversos ordenamientos de la materia con un sentido tutelar. Por tanto, cuando en juicios de amparo puedan afectarse derechos agrarios de posesionarios de tierras ejidales, la litis habrá de resolverse dentro del espectro protector que para tal efecto ha sido reconocido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, y deberá suplirse a su favor la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o agravios, lo que es congruente con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A. /J, 102/2015, décima, de rubro. Suplencia de la queja deficiente en materia agraria. No solo procede a favor de ejidatarios y comuneros en particular, sino también de quienes buscan el reconocimiento de sus derechos agrarios. 2 de 10. Registro digital, 202-9263. Tipo, jurisprudencia. Auto de vinculación a proceso. Al reclamarse en el juicio de amparo indirecto, el juez de distrito solo debe constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado pues, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al juez de control. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Como se negó la protección constitucional, interpuso recurso de revisión, en el que alegó que el juez de distrito no realizó un ejercicio de ponderación probatoria respecto de los datos de prueba incorporados en la carpeta de investigación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al reclamarse en amparo indirecto el auto de vinculación a proceso, el juez de distrito solo debe constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado pues, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al juez de control. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A. /J, 35/2017, décima. Estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que el juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Luego, si la oralidad constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido, de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente. Por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al juez de control, al tener contacto directo
con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación, no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de 10. Registro Digital, 202-9274. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Debe admitirse la presentada por el defensor del quejoso que afirma tener reconocido ese carácter en determinada carpeta de investigación, contra la orden de aprehensión, retención o comparecencia que pudiera ejecutarse contra su representado, emanada de otras carpetas que desconoce por no haber intervenido en ellas. Hechos. En amparo indirecto el promovente afirmó, bajo protesta de decir verdad, ser defensor del quejoso en determinada carpeta de investigación, no así en las diversas de las que pudieran derivar los actos reclamados consistentes en órdenes de aprehensión, retención o comparecencia, las cuales desconoce por no haber intervenido en ellas. Sin embargo, manifestó tener temor fundado de que se ejecuten al terminar la audiencia inicial de aquella donde sí tiene reconocido el aludido carácter. Se desechó de plano la demanda, al considerar que no se colmaba el supuesto previsto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, ya que la pretensión del promovente se basaba en las posibles órdenes restrictivas de libertad que pudieran surgir en otras carpetas de investigación, no en la que dijo tener reconocida su calidad, por lo que se estimó que los actos reclamados únicamente afectaban al imputado y, por ende, era quien debía promover la instancia constitucional, pues sólo así podría cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe admitirse la demanda de amparo presentada por el defensor del quejoso, que bajo protesta de decir verdad afirma tener reconocido dicho carácter en una determinada carpeta de investigación, contra la orden de aprehensión, retención o comparecencia que pudiera ejecutarse contra su representado, emanada de otras carpetas que desconoce por no haber intervenido en ellas. Justificación. Si bien la regla general para admitir una demanda de amparo indirecto penal es que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter en el asunto del que derive el acto reclamado, lo cierto es que de la interpretación extensiva del artículo 14 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juez de distrito, al recibirla, debe analizar las particularidades de cada caso a fin de privilegiar el acceso a la tutela judicial efectiva, pro actione. El citado artículo 14 dispone que en caso de que la persona que promovió el amparo ostentándose como defensora de la quejosa no lo sea ante la autoridad responsable, será multada, lo cual no significa que la presentación de la demanda o las providencias decretadas hasta ese momento sean nulas, pues si la quejosa la ratifica continuará el trámite del juicio, así como las providencias que se hubieren dictado en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Esto revela la intención del legislador de propiciar el acceso a la jurisdicción de las personas sujetas a proceso penal, pues incluso cuando quien promueva en su favor resulte no ser su defensor, ello no las perjudica, sino que les permite ratificar la demanda para que los actos posiblemente restrictivos de derechos en materia penal sean analizados, aunado a que la promoción del amparo por conducto de un defensor se ejerce como si se tratara de la quejosa. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 202-9277. Tipo, aislada. Interés suspensional en el juicio de amparo indirecto. Cuando se reclama el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos, es suficiente que las personas quejosas acrediten, al menos indiciariamente, que sin ser destinatarias de la norma, son terceros que resienten una afectación incondicionada en sentido amplio. Hechos. Varios jueces de distrito y magistrados de circuito promovieron juicio de amparo indirecto en el que solicitaron la suspensión provisional de los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023. Mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos en los que dicho poder es parte. El juez de distrito concedió la medida cautelar, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja argumentando que para acreditar el interés suspensional los quejosos debieron demostrar, al menos indiciariamente, una afectación personal y directa, esto es,
ser beneficiarios de todos los fideicomisos cuya extinción se ordenó en el decreto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para acreditar el interés suspensional en el juicio de amparo indirecto contra el decreto referido es innecesario que las personas quejosas demuestren que la extinción de los fideicomisos les generara una afectación personal y directa, en el sentido de ser titulares de un derecho subjetivo público, como beneficiarios directos de cada uno de ellos, sino que es suficiente que acrediten, al menos indiciariamente, que sin ser destinatarios de la norma, les genera una afectación en sentido amplio, ya sea de manera directa, o bien, porque el agravio deriva de una situación particular en que se encuentran frente a ella. Justificación. En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se incorporó la figura del interés legítimo, que aplicaba a las normas generales cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, implica que los quejosos, sin ser destinatarios directos, resienten algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa, en un grado suficiente para considerarse como una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que, en caso de otorgarse el amparo, obtendrían un beneficio jurídico, lo que en el caso del decreto citado se traduce en que continúen percibiendo las prestaciones que derivan de los fideicomisos sujetos a extinción, a los que en parte, incluso, han realizado aportaciones, tanto en relación con el apoyo para residencia por ser adscritos a un lugar distinto al de su origen, como con gastos médicos extraordinarios o de compensación a familiares de titulares que puedan ser objeto de atentados a su integridad física con motivo de los asuntos de mayor gravedad de que conocen, así como a las que, en su momento, puedan generar un derecho, como la pensión jubilatoria complementaria e, incluso, en lo que corresponde a infraestructura y demás condiciones necesarias para el digno desempeño de su especializada función en pro de los usuarios del Servicio Público de Administración de Justicia. Lo que conforme al estándar probatorio aplicable para la suspensión, basta que se acredite de manera indiciaria. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 202-9278. Tipo, aislada. Poder Judicial de la Federación. El decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica relativa, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos, adquirió obligatoriedad a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hechos. Varios jueces de distrito y magistrados de circuito promovieron juicio de amparo indirecto en el que solicitaron la suspensión provisional de los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos en los que dicho poder es parte. El juez de distrito concedió la medida cautelar, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja argumentando que el acto reclamado no afecta a los quejosos, al encontrarse en periodo de vacatio legis y, por ende, no se han surtido efectos o consecuencias susceptibles de ser suspendidas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el decreto mencionado, conforme a su artículo primero transitorio, adquirió obligatoriedad a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, por ende, desde ese momento genera afectación a los quejosos, a la luz del interés legítimo con base en el cual acudieron al juicio constitucional. Justificación. Conforme a la técnica legislativa, la vacatio legis es el lapso que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente antes de que adquiera fuerza obligatoria. De manera que si el decreto impugnado fue publicado el 27 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y conforme a su artículo primero transitorio entró en vigor al día siguiente, es claro que desde ese momento surgió de forma incondicionada la obligación a cargo de terceros, entre otros, el Consejo de la Judicatura Federal como fideicomitente y las instituciones fiduciarias correspondientes, así como los fideicomisos mismos entendidos como una entidad con patrimonio propio. Distinto de quienes intervinieron en su creación, y dar por terminados los mandatos correspondientes. 2. Suscribir los convenios de terminación o extinción de aquellos. 3. Enterar a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación,
Y 4. Estos a su vez, enterar a la Tesorería de la Federación los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los citados fideicomisos. Lo que permite analizar la afectación que los quejosos dijeron resentir al encontrarse en una situación especial frente a dicho acto legislativo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-9282. Tipo, aislada. Protocolos para juzgar con perspectiva de género y de discapacidad emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son reglas mínimas que deben aplicar las personas juzgadoras. Hechos. Una persona en condición de vulnerabilidad reclamó el pago de daños y perjuicios derivados de la indebida atención médica que recibió de una institución pública de salud. Ante la negativa, promovió juicio de nulidad, en el que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco resolvió a partir del principio de estricto derecho y sin considerar los protocolos para juzgar con perspectiva de género y de discapacidad, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los protocolos para juzgar con perspectiva de género y de discapacidad emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son reglas mínimas que deben aplicar las personas juzgadoras. Justificación. Si bien es cierto que los referidos protocolos no constituyen criterios obligatorios para los órganos jurisdiccionales, también lo es que los lineamientos en ellos expresados se sustentan en tesis de jurisprudencia y aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirven para resolver asuntos que involucren cuestiones de discriminación por condiciones de género o por situaciones de vulnerabilidad. De los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que son herramientas interpretativas que permiten la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, conforme al principio pro persona y, por ello, más que orientadores, es necesario utilizarlos para resolver casos de personas en condiciones de vulnerabilidad y garantizar su derecho de acceso a la justicia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-9286. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Jalisco. Procede cuando una persona integrante de la Secretaría de Seguridad Pública demanda la nulidad de su cese injustificado y el pago de las prestaciones derivadas de su nombramiento. Hechos. Una persona policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco demandó la nulidad de su despido injustificado y las prestaciones derivadas de su nombramiento. El Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa resolvió que no acreditó su pretensión. En apelación se desestimaron sus agravios, al considerarse que fueron genéricos y que no señaló las violaciones procesales o las formalidades del procedimiento que no se cumplieron, aunado a que la Ley de Justicia Administrativa Local no prevé la obligación de suplir la queja deficiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en el juicio contencioso administrativo local cuando una persona integrante de la Secretaría de Seguridad Pública local demanda la nulidad de su cese injustificado y el pago de las prestaciones derivadas de su nombramiento. Justificación. Con la suplencia de la queja deficiente se pretenden salvaguardar los derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, pues están en una relación de subordinación donde la parte patronal, Estado, en principio, tiene mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio. Si bien la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no prevé la posibilidad de suplir la queja deficiente, lo cierto es que a partir de la aplicación de los principios constitucionales de no discriminación, pro persona y de progresividad, y a efecto de establecer los parámetros con base en los cuales debe resolverse la contienda administrativa en sede ordinaria, surge la obligación de acudir a los principios contenidos en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir a aquellos el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, para lo cual se requiere de un tratamiento judicial que implica la obligación del Tribunal de Justicia Administrativa de suplirla, con el propósito de que esas desventajas económicas no se traduzcan en menoscabos procesales y de acceso a un recurso efectivo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 202-9289. Tipo,
aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente contra la baja de una persona alumna del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, por incumplir los requisitos académicos de permanencia. Hechos. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, dio de baja a una persona alumna de maestría por incumplir los requisitos de permanencia académicos, aprobar todas las materias y obtener un promedio semestral de 8, por lo que promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional, la cual se le negó con el argumento de que se le otorgarían efectos restitutorios plenos y se dejaría sin materia el juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional contra la baja de una persona alumna de la referida institución, por incumplir los requisitos académicos de permanencia. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que actualmente la suspensión no solo se limita a una medida meramente conservativa que busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que es un auténtico mecanismo de tutela preventiva que permite, bajo ciertas circunstancias, la anticipación de los eventuales efectos de una sentencia protectora a efecto de restablecer el goce del derecho violado en tanto se decide el asunto en lo principal. Sin embargo, la citada determinación de baja no es susceptible de suspenderse, pues se contravendrían disposiciones de orden público, como los artículos 84 y 86 de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, 1 y 6, fracción 2, del Estatuto General de dicha institución y 61, fracciones y 2, de su reglamento de docencia, que le otorgan un margen decisorio exclusivo en temas de carácter académico, que no corresponde decidir al Poder Judicial de la Federación a través de la suspensión en el amparo. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 202-9288. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla contra los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos. Hechos. Varios jueces de distrito y magistrados de circuito promovieron juicio de amparo indirecto en el que solicitaron la suspensión provisional de los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos en los que dicho poder es parte. El juez de distrito concedió la medida cautelar, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja argumentando que debió negarse porque se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del decreto reclamado, a fin de conservar la materia del juicio en lo principal, una vez ponderada la apariencia del buen derecho, en relación con el interés social y el orden público. Justificación. Conforme a la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la apariencia del buen derecho permite efectuar una apreciación aproximada de carácter provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, de manera que cuando se controvierten disposiciones generales que puedan implicar la transgresión de derechos fundamentales, es factible conceder la suspensión solicitada, al ser no solamente cautelar, sino incluso de naturaleza tutelar, a fin de prevenir el daño trascendente que pueda causarse tanto a las partes como a la sociedad en general. En ese contexto, procede paralizar los efectos y consecuencias del decreto reclamado, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que establece que los recursos remanentes de los fideicomisos sujetos a extinción serán destinados al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024, no pasa desapercibido que al emitirse se entiende válidamente que el gobierno federal ya preveía los medios y recursos necesarios para hacer viables sus proyectos de desarrollo en favor de diversos sectores de la sociedad, sin que se hiciera referencia alguna a los instrumentos jurídicos de cuyos fondos se pretende disponer para un fin distinto a aquel para el que fueron creados conforme a las disposiciones legales que en su momento así lo permitían, toda vez que su objeto está relacionado con el interés social, como es proporcionar mayores prestaciones a las previstas como mínimas en la ley, y garantizar condiciones adecuadas a los funcionarios judiciales para el desempeño de su función especializada de administración de justicia. Además, el respeto a la división de poderes,
la independencia judicial y el fortalecimiento del sistema de justicia existentes, son principios constitucionales que también interesan a la colectividad, pues a través de ellos se garantiza tener tribunales expeditos para la protección de los derechos fundamentales de la sociedad. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 202-9271. Tipo, jurisprudencia. Convenio administrativo. De su celebración entre un particular y un ente del poder público pueden derivar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando un particular celebra voluntariamente un convenio administrativo con un ente del poder público, surge invariablemente una relación que solo da lugar a actos de coordinación entre las partes contratantes, o si pueden derivar actos de autoridad. Mientras que uno consideró que tras su celebración el particular puede colocarse en una relación de subordinación frente a la administración pública, que puede aplicar cláusulas o prerrogativas exorbitantes al derecho común. El otro concluyó que de esa relación voluntaria solo pueden surgir actos de coordinación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando un particular celebra voluntariamente un convenio administrativo con un ente del poder público, en algunos casos, de ese vínculo pueden derivar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 393/2016, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en el contexto de los contratos administrativos podían emitirse actos de naturaleza pública o de autoridad, pues las facultades concedidas por las cláusulas exorbitantes eran auténticas potestades públicas previstas en ley y no estipulaciones contractuales. El desarrollo jurisprudencial del Alto Tribunal evidencia que el surgimiento de actos de autoridad en ese contexto responde, en parte, a la existencia de cláusulas exorbitantes que colocan a la autoridad en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares que contratan con ella, pero también al hecho de que, eventualmente, puedan surgir actos u omisiones que además de afectar unilateralmente la esfera jurídica del particular, le resulten obligatorias. De esa manera, con independencia de la relación voluntaria surgida entre las partes, derivada de la celebración de un convenio administrativo, pueden llegar a emitirse actos de naturaleza pública o de autoridad, cuenta habida de que si el ente señalado como responsable tiene facultades para incidir unilateralmente en la situación jurídica del particular, sus actuaciones pueden llegar a constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.